El año 2006. AMD estaba triunfando con sus Athlon 64X2 y Athlon FX Dual Core tras el fracaso de las líneas Pentium-D y Stream Edition de Intel. Sin embargo, con la salida de las series Core 2 Duo y Core 2 Stream, rompieron los récords de todos los benchmarks y se estaba rumoreando una solución con 4 núcleos, donde los de AMD intentaron salvar los muebles poniendo 2 Athlon FX en zócalos duales, pero no sirvió de nada. ¿Cómo sucedió? Bienvenidos a Historias del Hardware, donde cubriremos piezas de hardware y empresas que han sido relevantes para hacer que el PC sea lo que es a día de hoy. Aprovechando que ha sido el 50 aniversario de AMD, vamos a ver cómo han ido avanzando en estos 50 años de historia y comprender el éxito que tienen actualmente. En esta parte vamos a ver la madurez de la serie Athlon y la montaña rusa de emociones que supuso para AMD. Continuando por donde lo dejamos, las cosas a nivel de consumidor siguieron normal. Intel había lanzado el Pentium 4 Hyper-Threading 3,4 para competir con el Athlon 64 3400 Plus. AMD lanzó el FX 53 corriendo a 2,4 GHz, visto lo rápidamente obsoleto que se quedó el FX 51, y además estaba experimentando con una variante de Clawhammer denominada Newcastle, donde ofrecía procesadores Athlon 64 con 512 KB de caché L2 con la idea de tener una gama Athlon 64 más barata. Empezaron con el 64 2800 Plus, que por $185 era el Athlon 64 más barato de todos, y no se alejaba mucho en rendimiento del 3000 Plus, donde su diferencia se veía aún más reducida en gaming. Sin embargo, a medida que fueron ampliando la gama Newcastle, les estaban poniendo la misma numeración que a sus variantes Clawhammer, así que había que tener mucho ojo con los números de serie o que la tienda indicara si es de la arquitectura Newcastle. Así, los de AMD estaban cogiendo la delantera que Intel logró el año anterior, donde en un giro de acontecimientos inesperados podrían volver a subir a lo más alto. Intel estrenó la arquitectura Prescott, un retoque más del Pentium 4 a 90 nanómetros, donde prometían un mayor salto en rendimiento. Sin embargo, el rendimiento era inconsistente, por lo general no mejoraba mucho de sus predecesores y el consumo de los chips aumentó, donde el más notorio fue el Pentium 4 Hyper-Threading 3,2E con un TDP de 103 vatios, el mismo que el Stream Edition 3,4. Aprovechando la situación, los de AMD pensaron en una forma de poder ganar más ventaja, donde se les ocurrió crear un nuevo zócalo, el 939. Basado en el 940, este daba más hueco para rendir los chips con un frontside bus de 1 GHz y soporte para dual channel de la memoria DDR, duplicando el ancho de banda que podía dar la memoria RAM. Estrenaron este zócalo con los procesadores Athlon 64 3800 Plus, 3500 Plus y relanzaron el FX 53. Para no dejar tirados a los usuarios del Zócalo 754, lanzaron los 3600 Plus y 3700 Plus. El salto se notó, haciendo que casi todos los procesadores que habían lanzado a 939 se pongan a la cabeza de los benchmarks. Además, quisieron darle una segunda oportunidad a la gama baja estrenando la serie Sempron y descontinuando la serie Duron. Por un lado, se les ocurrió la idea de resucitar las arquitecturas de los Athlon XP y alargar la vida útil de los equipos Socket A, pero, por otro lado, dar una vía barata de acceso a los últimos zócalos de AMD. Lo primero fue algo más experimental, donde cogieron Thoroughbred
y Barton les ponían una pegatina diferente y los vendían baratos. En el fondo seguían siendo los mismos Athlon XP que describí en el anterior episodio de esta historia del hardware, y supongo que tendrían un excedente de procesadores que vender. El único destacable es el misterioso Sempron 3300 Plus, que iba para los OEM, pero era un calco al Athlon XP 3200 Plus, a pesar de tener un Pentium rating más alto. Y ya lo segundo fue hacer variantes de los Athlon 64 recortando en la caché L2, donde empezaron con el Núcleo París y el solitario modelo Sempron 3100 Plus. Corría a la misma frecuencia que el Athlon 64 2800 Plus, tampoco estaba limitado en el frontside bus, pero tenía 256 KB de caché L2. La diferencia de caché no afectó demasiado en el rendimiento, donde dejó en mal lugar a los Celeron con los que competía, donde incluso la opción con el antiguo Socket A seguía siendo viable. Sin embargo, era muy confuso ver procesadores de gama baja con un Pentium rating igual o más alto que algunos Athlon 64, mientras que eran más lentos en rendimiento o incluso eran de un zócalo diferente. Desgraciadamente, esta tendencia la continuarían con el resto de los Sempron. Visto el plan, Intel también se quería unir a la fiesta del cambio de zócalo y se estrenó con el mítico LGA 775, relanzando los Pentium 4 Prescott tanto con la numeración anterior como con otra nueva. El cambio de zócalo no le sentó bien, la diferencia de rendimiento era nula y no hizo los procesadores más eficientes, donde los más potentes tenían un TDP de 115 vatios. Tened en cuenta que en la época los disipadores no eran tan eficientes como los actuales, entonces se calentaban muchísimo. De esta manera, los de AMD fueron lo que quedaba de año ampliando la gama Athlon 64 y FX en el socket 939, donde veríamos en octubre los Athlon más potentes del 2004, el 64 4000 Plus y el FX 55, ambos corriendo a 2,4 y 2,6 GHz respectivamente, donde el FX 55 permitía alcanzar fácilmente frecuencias tales como 2,9 o 3 GHz. Se pusieron en lo más alto de los benchmarks, continuando la tendencia que llevaban arrastrando tras la mala racha de Intel. Además, estuvieron experimentando con los 90 nanómetros bajo la arquitectura Winchester, donde lograron reducir el consumo con un TDP de 67 vatios sin que hubiera pérdidas significativas de rendimiento, pero tampoco las ganara. Veríamos Winchester en los Athlon 3000, 3200 Plus y 3500 Plus. Avanzando al año 2005, Intel quiso darle una oportunidad más a Prescott lanzando Prescott 2M para intentar seguir siendo relevantes mientras que desarrollaban su respuesta definitiva al Athlon 64. Sin embargo, fracasaron estrepitosamente y AMD seguía siendo la mejor opción. De mientras, siguieron experimentando con los 90 nanómetros, lanzando la arquitectura Penis para Athlon y Palermo para Sempron, donde soportarían tanto el socket 754 como el 939, donde el 754 sería ahora la opción de presupuesto ajustado y el socket 939 para las gamas superiores. Así, en abril lanzaron Athlon y Sempron hasta el 3400 Plus en socket 754 y en 939 hasta el Athlon 3800 Plus. Y el 3800 Plus es interesante, porque si miramos las especificaciones a fondo y las comparamos con el 4000 Plus, podemos ver que la única diferencia entre ambas es la capacidad de la caché L2, a pesar de tener un Pentium rating más bajo. Para más INRI,
El 3800 Plus era más barato que el 4000 Plus, así que si sabías ese detalle, te podías llevar una buena ganga en la época, ya que la diferencia de rendimiento entre ambas no era muy distante. Además, este sería el año del Dual Core, ya que cada vez era más difícil empujar las frecuencias del reloj, y las marcas empezaron a experimentar con la computación paralela, es decir, usar más de un núcleo en una tarea para ganar rendimiento, aunque sea a costa de bajar la frecuencia del reloj del núcleo o del frontside bus. Así, los de AMD dieron el primer paso con las series Opteron 200 y 800 a nivel de servidor, donde eran dos chips en una misma PCB bajo unas nuevas arquitecturas llamadas Troy y Athens, que no eran más que Sledgehammer a 90 nanómetros con soporte para SSE3 y variando entre ellas el soporte multi-CPU. Los Opteron 200 permitían colocarse en una configuración de dos zócalos, y el más rápido era el 252 corriendo a 2,6 GHz, pudiendo tener 4 núcleos en un zócalo dual. Y la cosa no acababa ahí, ya que los Opteron 800 permitían colocarse en configuraciones de hasta 8 zócalos, pudiendo tener 16 núcleos en 2005. El más rápido en el lanzamiento era el 852, que iba a la misma frecuencia que el 252. Intel, sabiendo que AMD iba a repetir la misma estrategia que con Sledgehammer, se adelantaron y lanzaron los primeros dual core de consumidor, los Pentium-D y el Stream Edition 840. Por un lado, para las tareas que eran multihilo, dejaba atrás a cualquier Athlon 64 y FX, pero los juegos de la época seguían funcionando con un solo núcleo, donde AMD seguía reinando en IPC por un buen margen. No por ello se iban a quedar estancos con procesadores mononúcleo. Ellos también tenían claro que los procesos multihilo iban a ser el futuro, así que lanzaron la serie Athlon 64X2 bajo las arquitecturas Manchester y Toledo. Ambas se basan en lo desarrollado en los Opteron, donde tenían en una misma PCB dos chips representando cada uno un núcleo de computación a 90 nanómetros que estaban interconectados por el frontside bus, donde Manchester tenía 512 KB de caché L2 por núcleo y Toledo era el núcleo completo con 1 MB de caché L2 por núcleo. El más potente de todos fue el 64X2 4800 Plus, que no solo iba codo con sus Athlon mononúcleo en gaming, sino que en productividad dejaba en ridículo a la oferta de Intel. Incluso el 64X2 4200 Plus, que era el de más gama baja en el lanzamiento, era una muy buena opción comparado con los Pentium-D. De esta manera, ahora sus Athlon 64X2 serían su gama alta, los Athlon mononúcleo la gama media, los Athlon FX para los gamers entusiastas y overclockers, y la gama Sempron para la gama baja. Sin embargo, el ataque a Intel no fue solo a los procesadores. En el frente legal, la JFTC tomó medidas contra Intel. La Comisión Europea seguía investigando por si había rastro de más manipulación del mercado, y los de AMD fueron preguntando en algunas marcas y ex ejecutivos de dichas marcas sobre la influencia de Intel. Aunque por un lado, Intel aceptó dejar la táctica de los descuentos a cambio de no ofrecer productos de AMD en Japón, por otro lado, había firmado con Apple un contrato de exclusividad donde todos los Macs tendrían procesadores Intel a partir del 2006. Al final, AMD se pronunció con una demanda federal antitrust en la Corte de Delaware en Estados Unidos, donde recogió en un documento de 48 páginas las quejas de AMD con la situación del mercado, cómo las tácticas de Intel habían coercido a 38 compañías
y adjuntó sus correspondientes declaraciones. Entre estas declaraciones tenemos a Michael Capellas, ex CEO de Compaq, donde dijo que Intel había retenido el mercado de servidor del año 2000 y que era como tener una pistola en la cabeza, mientras que Gateway dijo que estaban pagando caro ofrecer procesadores AMD y literalmente les estaban machacando como el guacamole. Los de Intel no se lo tomaron bien, donde un representante declaró: "Estamos totalmente de desacuerdo con las quejas de AMD sobre las prácticas de Intel. Nosotros creemos en competir de manera justa y creemos que los consumidores se están beneficiando de esta vigorosa competición". Sin embargo, AMD ha decidido, una vez más, quejarse sobre el éxito de Intel con un caso legal lleno de excusas y especulación. Los órganos judiciales tardarían en dar una respuesta, y de mientras, ambas marcas continuaron compitiendo fieramente a nivel de consumidor. Por lo que corresponde a AMD, fueron completando la gama Athlon 64, donde con los mononúcleo cogían los núcleos Toledo y les deshabilitaba uno de los núcleos con los modelos 3700 Plus y 4000 Plus. También harían Athlon 64X2 de más gamas intermedias y lanzarían el Athlon FX57, el Athlon mononúcleo más rápido de todos, partiendo de una frecuencia base de 2,8 GHz y que los overclockers empujaron a frecuencias tales como 3,5 GHz. Avanzando al año 2006, AMD empezó fuerte con el FX60 como respuesta al Stream Edition 955. Si tenían un mononúcleo de overclock, ¿por qué no un dual core de overclock? Aunque tenía una frecuencia más baja que el FX57, no por ello lo hizo más lento. Superó al Stream Edition 955 y se convirtió en el procesador más rápido que podías tener en el socket 939. ¿Y por qué digo eso? Porque este procesador sería el último que fabricarían para el socket 939, ya que pronto iban a transicionar al zócalo AM2, que estaba basado en el 940, y una de las características más importantes que daba era el soporte de la memoria DDR2 en Dual Channel, donde harían las arquitecturas Windsor para Athlon 64X2 y FX, Orleans para Athlon 64 y Manila para Sempron. Sin embargo, la diferencia de rendimiento que daba ambos zócalos era minúscula. A pesar de que incrementaba el ancho de banda en un 36%, la diferencia de rendimiento era casi nula. La verdad que decepcionó a los fanáticos de AMD, ya que no fue como la transición del socket 754 a 939, y las opiniones se dividieron entre esperar a los procesadores Conroe de Intel o quedarse en el zócalo 939, ya que las memorias DDR2 eran muy caras en la época. Para incentivar las ventas de las placas AM2, lanzaron exclusivamente a este zócalo sus dos nuevos procesadores más potentes, el FX62, que eran dos núcleos corriendo a la misma frecuencia que el FX57, y el Athlon 64X2 5000 Plus corriendo a 2,6 GHz, pero con 512 KB de caché L2 por núcleo. Por un lado, el FX62 siguió la tendencia de ser el rey del rendimiento, mientras que el 5000 Plus fue un fracaso, ya que no era muy diferente del 4800 Plus con 1 MB de caché L2 por núcleo. Avanzando a junio, Intel ya le dio forma a Conroe bajo la nueva serie Core 2 Duo y Core 2 Extreme para demostrar a la comunidad de PC que ellos también sabían hacer buenos procesadores, y los X6800, S6700 y S1600 se pusieron a la cabeza del rendimiento tanto en productividad como en gaming.
dejó obsoleta a toda su línea Pentium D y Stream Edition y batió a todos los Athlon que ofrecía AMD. Sin embargo, los de AMD, en vez de responder a Intel, se distrajeron con otros planes. Visto el progreso que había en el mundo de las tarjetas gráficas por la guerra que estaban teniendo Nvidia y ATI, pensaron, ¿por qué no combinamos las funciones de una GPU dedicada y una CPU en un mismo chip? Ellos, sin tener experiencia desarrollando gráficos, empezaron a ponerse en contacto con ambas marcas. Primero probaron con Nvidia, donde Juan aceptaba la compra si él era el CEO de AMD, cosa que Héctor Ruiz negó rotundamente. Tened en cuenta que Nvidia era mucho más pequeña de lo que es actualmente. Luego, cuando tantearon a los de ATI, les venía perfecto la entrada de dinero, ya que no le estaba yendo del todo bien, así que estuvieron negociando las condiciones hasta que llegaron a la colosal cifra de 5.400 millones de dólares, repartidos entre dinero en efectivo y acciones de AMD. Esta decisión pasaría a la historia como la compra de 3DFX por parte de Nvidia. Aunque de entrada prometieron que no iban a modificar las relaciones con Nvidia e Intel, lentamente se fueron abriendo las grietas, donde ATI replanteó el acuerdo en los chipsets Radeon Express y Crossfire para las placas Intel, y AMD estaba poniendo en riesgo su acuerdo con los chipsets Enforce de Nvidia, a partir de la integración de los chipsets de ATI en los de AMD, y por lo general favoreciéndolos sobre los de Nvidia. También le dieron nombre a la iniciativa de integrar la CPU y la GPU en un mismo chip, Fusion. Este proyecto era uno muy ambicioso, y los de AMD tenían tanta fe en él que cambiaron su eslogan a "El futuro es Fusion". Sin embargo, se encontraron con dos problemas graves: la dificultad de integrar gráficos y núcleos de CPU con el proceso de fabricación del momento, y los conflictos internos que estaban teniendo sobre los roles que la CPU y GPU deberían tener. Tardarían bastante en lanzar el primer producto fruto de este proyecto. Mientras tanto, para salvar los muebles en el mercado de procesadores, los de AMD fueron lanzando procesadores Athlon 64X2 más rápidos, donde a lo largo del año lanzarían el 5200 Plus, 5400 Plus y 5600 Plus, usando el argumento del precio-rendimiento a sus chips, ya que no eran capaces de superar al popular E6600, pero al menos darle guerra a los E6300 y E6400. Y ya para cerrar el año, se empezó a caldear la que se podría llamar la primera guerra de los núcleos, donde los de AMD oyeron que Intel estaba preparando una arquitectura con 4 núcleos para dominarles. Así, ellos empezaron el desarrollo de una arquitectura nueva bajo el nombre K10, pero mientras tanto, se les ocurrió una idea muy loca: 2 procesadores Dual Core Athlon FX en configuración dual. Así nació la plataforma QuadFX, que solo estuvo en una placa, la Asus L1N64 Sli WS. Estaba cargada hasta las trancas de conectividad, usaba 2 chipsets Enforce 680A y podías escoger entre 3 parejas de procesadores: FX70, FX72 y FX74, donde variaba en cada uno su frecuencia base, estando a 2,6, 2,8 y 3 GHz respectivamente. En cuanto a rendimiento, si se sacaba provecho de los 4 núcleos, estos escalaban muy bien contra los Core 2 Duo y Core 2 Extreme, pero en gaming era un desastre, donde podemos ver que el FX70 y FX72 se quedaban detrás del FX62
a duras penas lo mejoraba el FX74 y encima eran superados por los dual core de Intel. ¿Y a qué se debía ese bajón? A la añadida latencia que existe a la hora de lidiar con equipos con zócalos duales, donde el rendimiento mononúcleo se ve afectado y podamos ver casos tan severos de pérdida como con el FX70. Esto no dejaba una buena base para el advenimiento del Core 2 Quad. Y si ya la plataforma estaba siendo una venta difícil tras esos resultados, para lograr la dualidad de procesadores no pudieron usar el zócalo AM2, tuvieron que usar el zócalo F de los Opteron y un chipset custom, convirtiendo la plataforma QuadFX en una bastante cerrada. Aunque AMD prometía que iban a poder soportar procesadores duales quad-core para tener así 8 núcleos, habría que ver qué clase de rendimiento dan los quad-core de Intel. Avanzando al año 2007, Intel dejó caer la bomba con el Core 2 Quad Q6600 y Core 2 Extreme QX6700. Estos procesadores, a pesar de correr más lentos que los Core 2 Duo y Extreme equivalentes, no solo lograron aguantar el IPC para el gaming, sino que en multihilo se convirtieron en los reyes del rendimiento. Dejó a toda la plataforma QuadFX obsoleta y afectó de tal manera a AMD que cancelaron el desarrollo del FX76, que corría a 3,2 GHz. Su única esperanza era la arquitectura K10. Mientras tanto, estuvieron experimentando con el proceso de 65 nanómetros bajo la arquitectura Brisbane, donde no solo sentenciaron a que todos los Athlon tengan 512 KB de caché L2 por núcleo, sino que logró reducir el consumo para toda la gama con un TDP de 65 vatios. Esta arquitectura refrescó la línea hasta el 5200 Plus y vino acompañada de una reducción de precio agresiva para que la gente comprara procesadores AMD. También aprovecharon esta arquitectura para introducir unos procesadores de bajo consumo llamados los Athlon X2, que tenían un TDP de 45 vatios, entraba en el mismo zócalo AM2 que sus hermanas mayores y podían oscilar entre los 1,9 y 2,5 GHz. Esta línea fue un lanzamiento discreto, pero hicieron un cambio importante. Por primera vez en mucho tiempo dejaron de llamar sus procesadores a partir de un Pentium Rating, que cada vez era más confuso. Sin embargo, un cambio en la numeración no bastaba. AMD estaba ofreciendo al mercado la línea Sempron mononúcleo, que había perdido interés por parte del consumidor medio y había quedado destinada para procesadores de baja potencia y consumo, la línea Athlon 64 mononúcleo, que se había convertido en el nuevo Sempron por la comunidad, la línea Athlon X2, que se había convertido en la forma más barata de tener procesadores dual core, la línea Athlon 64X2, que terminó siendo reducida a la gama media y media baja ya que no podían superar a los Core 2 Duo más potentes, y para acabar, la línea Athlon FX, que se había quedado obsoleta por los Core 2 Quad y Extreme. No solo estaban perdiendo mercado y dinero por quedarse bastante atrás del Core 2 de Intel, sino que estaban saturando demasiado la gama media y baja, donde para el consumidor medio era confuso distinguir entre los procesadores. Tampoco ayudaba que a ATI le estaban yendo las cosas mal, y de verdad que necesitaban darle salida a la arquitectura K10 y reestructurar toda la gama de productos, porque era un desastre. Y hasta aquí la tercera parte de la historia de AMD. En la siguiente veremos en qué se consolidó la arquitectura K10, veremos en más detalle la primera guerra de los núcleos
y veremos los cambios de dirección que tuvo la marca. Espero que os haya gustado esta historia, os invito a que os paséis por el resto de redes de PC Gaming en español, os suscribáis y le deis a la campanita para no perderos más historias, y nos vemos a la próxima.